La clase de hoy tiene como objetivo empezar a pasar en limpio algunos conceptos desde el punto de vista de proyecto y además unirlo con lo que viene a continuación. Para ello voy a hacer el siguiente esquema. Este esquema que tenemos aquí representa de manera muy básica lo que sería una planta fotovoltaica y sirve para, bueno, justamente que charlemos de algunos temas que son de relevancia. ¿Cómo se llama lo que llega al plano de captación en términos energéticos? Cuando hablamos en términos energéticos, voy a explayar un poquito más la idea, es a lo largo del tiempo, ¿no? Si yo quisiera conocer la energía disponible en el plano de captación de un parque arbitrario, en donde ya definí la orientación y la inclinación. Para ello necesitaría conocer el H sub T medio diario anual, multiplicarlo por los 365 días del año y voy a obtener la energía disponible en plano de captación en términos anuales. Y esto está definido, como ya saben, para un cierto beta y un cierto gamma. Bien, si defino los límites de mi sistema con líneas punteadas, este sistema, al estar interactuando con el entorno, intercambia energía. Y para justamente entender cómo intercambia energía con el entorno, tenemos que conocer lo que se llama el primer principio de la termodinámica, en donde, definido un sistema, podemos ver cómo son las transacciones entre el entorno y el sistema. Entonces, por acá podemos ver que ingresa energía solar, no importa el periodo de análisis. Vemos que el parque disipa, lo voy a poner en términos instantáneos, lo voy a evaluar todo en forma de tasa. Disipa calor, de hecho, parte de la energía que no se transforma en energía eléctrica se transforma en calor. Hay pérdidas por reflexión también, y lo voy a poner con la letra Q. Todo lo que se transfiere por diferencia de temperatura se llama calor. Bueno, y acá tenemos pérdidas por reflexión, acá tenemos la energía solar en forma de tasa, como fenómeno de radiación que ingresa al sistema, y por acá sale energía, pero energía ordenada, en forma de trabajo eléctrico. Así que por acá tenemos un trabajo eléctrico. Esta planta cumple con la primera ley de la termodinámica, o sea, la energía se conserva. Lo que llega por acá es igual a todo lo que obtengo de manera útil, más lo que he perdido al entorno, ¿no? Y eso se debe a que, bueno, hay pérdidas no solamente por reflexión, debido a lo que se refleja en el vidrio, lo que no entra, sino que también por pérdidas por diferencia de temperatura, y eso se debe a que el parque, cuando está operando, tiene una temperatura, le vamos a poner temperatura de operación, mayor a la temperatura del ambiente. Entonces, naturalmente, hay una diferencia de temperatura que obliga a que haya un flujo de energía térmica hacia los alrededores. Nuestro objetivo es ver cuánto podemos obtener de acá versus lo que llega, que nosotros en la jerga solar, cuando lo hablábamos en términos instantáneos, le llamábamos irradiancia, pero en términos evolutivos en función del tiempo ya le hablamos de irradiación, ¿no? De energía solar. Y esto que tenemos acá, le podemos decir energía producida, que es lo que ustedes ya conocen. Ahora bien, esta energía producida es un valor estadístico, o sea, cuando estamos diseñando el parque es un valor probabilístico. Y a medida que transcurren los años con el parque funcionando, se convierte en un valor estadístico. O sea, miro la serie de datos que fue, digamos, produciendo el parque debido a estar en operación. Y la energía que ingresa al parque también es un valor probabilístico y la temperatura del entorno también. Quizás lo no probabilístico o un poco más estable es la degradación, por ejemplo, de los componentes. Ustedes ya vieron que la degradación de los módulos se puede asemejar con una función lineal.
básicamente se degrada un cierto valor año tras año. Lo podemos suponer constante, o aunque tenga otra forma, no lineal, es bastante predecible, digamos. No así la componente aleatoria de la energía solar. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que adelantarnos un poquito con lo que sabemos y con lo que tenemos que aprender. Recuerdan ustedes que la potencia solar, que se llamaba irradiancia, iba evolucionando a lo largo de los días. Todo esto que teníamos acá abajo se llamaba irradiación. Y si esto lo íbamos contabilizando, imagínense que ahora lo grafico en forma de puntos y no de barra. El día 1 tuve esta irradiación, ahora en este eje Y mido H. El día 1 tuve este valor de H, el día 2 tuve este valor, el día 3 ahí vi que disminuyó, tuve este valor, y así. Y esto va disminuyendo a medida que transcurre el año. Imagínense que por acá estamos en los valores mínimos, ahí por junio, y bueno, lo que veo es algo así, ¿no? O sea, que aquí podemos observar que la serie de datos de irradiación diaria tiene variabilidad y además tiene estacionalidad. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una componente geométrica debido a la relación entre el Sol y la Tierra que varía a lo largo del año, de manera periódica. O sea, si miro los datos de irradiación diaria extraterrestre ahora, lo que voy a ver es esto, miren, que continúa, ¿no? Siempre tiene esa misma forma, debido a la traslación de la Tierra a lo largo de la órbita y otros componentes, ¿no? Que ya vimos. Pero cuando atraviesa, ahora en el eje Y secundario, H, pero horizontal y en la Tierra. Cuando atraviesa la atmósfera, pasa esto. O sea, hay una réplica de la estacionalidad y además hay una componente aleatoria debido al clima, o sea, debido a la presencia de la atmósfera. ¿Cómo le puedo quitar la estacionalidad a esta serie? ¿Qué indicador vimos que nos permitía obtener esto que les acabo de decir? La desestacionalización de los datos de irradiación en un sitio. El KT, que puede ser diario, medio, horario, no importa la extensión temporal. El concepto es ese. Obviamente que ese KT tiene un sesgo debido a los meses y debido al lugar, por la climatología puntual de un sitio que tiene ciertas cuestiones muy particulares en verano, invierno, primavera. Pero la idea es esta, miren, si yo hago el ratio o el cociente para valores diarios entre H sub H y H sub 0, no estoy hablando de valores medios, estoy hablando de una serie diaria. Voy a obtener algo así. Acá quité todos esos sesgos que les comenté recién. Lo que veo es que aquí hay un valor medio de la serie, pero el resto de los valores, quizás ninguno coincida con el valor medio, esto puede pasar. Lo interesante es de que la serie orbita, de alguna manera, alrededor de la media. Y cuando orbita simétricamente, se puede asemejar a un tipo de distribución especial. ¿A qué tipo de distribución de probabilidad se puede asemejar? Se puede asemejar a la distribución normal, y si yo aquí hago un histograma de frecuencias en donde los intervalos tienden a 0, puedo ver la distribución de probabilidad que tiene esta serie. Y aquí les presento a la variabilidad del recurso solar. La variabilidad del recurso solar no se debe a las relaciones geométricas, porque esto no tiene nada de variabilidad, de incertidumbre, asociando la palabra variabilidad con incertidumbre. Esto es bien clarito, hacemos las cuentas y sabemos perfectamente dónde estamos parados, porque se debe a cuestiones geométricas. Ahora, la componente vibratoria que tiene la serie, una vez que está depositada en la Tierra, se debe a la variabilidad del clima. Y esa variabilidad del clima se ve reflejada en la energía producida. O sea que
la energía que ingresa al parque a lo largo de los días, a lo largo del año, la podemos resumir de la siguiente manera. Como una distribución que tiene un cierto valor medio, si hablo del valor medio anual, por ejemplo, el valor medio anual es más estable que el valor diario, lógicamente, porque como acá hay una repetición de un periodo, los valores medios diarios anuales o los valores totalizados anuales son bastante estables, no tienen tanta dispersión, pero la tienen. Entonces, bueno, acá voy a tener un cierto valor medio y una cierta dispersión de ese valor medio. Ah, y además, para calcular la energía producida, tenía que pasar por un concepto que se llamaba el performance, que habíamos dicho que era la forma idónea de valorar el rendimiento de una planta. Vamos a repasar un poquito ese concepto. Y este sistema, además, llamado planta fotovoltaica, interactúa con otra variable climática que está reflejada dentro del PR, que es la temperatura. A esto le ponemos H, a esto le ponemos temperatura. No sé si es exactamente normal el valor medio anual. Lo que importa es que responde a un valor con dispersión, con sesgo, sin sesgo, pero son todos datos que le van dando de comer a los distintos pasos del cálculo y que aportan variabilidad, aportan incertidumbre. Con lo cual, la energía producida es una combinación de todas las variables aleatorias que ahora inciden en el cálculo. O sea, la energía producida era igual a la potencia pico por las horas pico solar en el CTC por el PR, y esto depende, el horizonte temporal es por la cantidad de días que se multiplica. Ahora bien, aquí dentro hay una variable aleatoria y aquí hay una variable aleatoria. Entonces, quiere decir que esto va a dar como resultado también una variable aleatoria. Y acá estoy haciendo algunas suposiciones fuertes, porque lo que estamos haciendo acá es una multiplicación de variables aleatorias. Si las variables aleatorias responden individualmente a distribuciones normales, no sé exactamente si esto es una distribución normal también, pero vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí. ¿Por qué vamos a suponer que sí? Porque, por ejemplo, PVSys lo supone. Pero si investigan, la combinación, cuando multiplicamos variables aleatorias que responden, por ejemplo, a una distribución gaussiana, ambas, no necesariamente el resultado es una distribución gaussiana. Pero vamos a suponer que lo que aporta de incertidumbre la variable irradiación y lo que aporta de incertidumbre la variable temperatura ambiente se ven reflejadas en un aumento de la dispersión de los valores que arrojan los resultados de la energía producida. Y esto se llama análisis de incertidumbres o análisis de variabilidad. Si hay algo que aporta variabilidad al estudio de producción de energía fotovoltaica, es el origen de base de datos. Porque la base de datos proviene de un análisis estadístico de alguna central meteorológica que ya procesó datos. Entonces, acá lo que vemos es que debido al aporte de variabilidad de por lo menos estas dos variables, se va a ver reflejado de alguna manera en la salida. Cuando calculamos en valores medios, lo que obtenemos es lo siguiente. Imagínense que este es el valor que ustedes venían calculando hasta ahora para la energía producida por un parque. Supónganse 500 megawatt hora año. Esto es lo que produce un parque X. Lo que ustedes estaban calculando hasta ahora es lo que se llama el valor de P50, energía producida en P50. Se llama así. Y a ustedes lo que les van a pedir cuando hagan un reporte es decime el valor de la producción de tu parque, no en P50. Decime el valor en, por ejemplo, P90. Energía producida en P90 va a ser un valor mayor
o menor que el valor de P50? ¿Y qué significa? Va a ser un valor menor. ¿Y qué significa un valor en P90? Va a ser el valor de energía producida con un 90% de probabilidad. También se le llama probabilidad de superación. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de superación es un valor que va a depender, obviamente, de la dispersión de mi distribución, de la desviación estándar, o sea, de las incertidumbres, y mientras más incertidumbres yo tenga, esa campana va a ser más ancha. Entonces, si comparo esta campana con esta campana, ambas tienen el mismo valor medio, pero el valor en P90 de este parque es menor que el valor de P90 de este parque, suponiendo que esta línea me da el valor en P50. O sea, lo que uno busca cuando diseña un parque no solamente es maximizar la producción, sino conocer las incertidumbres de los datos que está usando. Y si la incertidumbre es grande, no hay problema. Lo único que hay que hacer es contemplarla y decir la verdad. Entonces, tengo una base de datos de dudosa procedencia, pero haciendo algunos estudios, estimo que tiene un error del 8%. Bueno, al modelo de cálculo le digo que mi base de datos tiene un error del 8%. El valor en P50 me va a dar igual, pero la dispersión de valores posibles me va a dar más ancha. Entonces, por el solo hecho de tener una mejor base de datos, cuando me pregunten el valor en P90, porque no me van a preguntar el valor en P50, si este es el parque A y este es el parque B, el valor en P90 del parque A es mayor que el valor en P90 del parque B. O sea, debido a que tengo menos incertidumbres en el proyecto A, tengo valores más cercanos al valor medio en el proyecto A con respecto al proyecto B. Y hay proyectos que te dicen, decime el valor en P95, decime el valor en P99. Entonces se pone más distante la cosa. Entonces, acá lo que hay que tratar es de disminuir la variabilidad, disminuir la incertidumbre del origen de base de datos y de un montón de otras cosas que tengan dando vuelta dentro del cálculo. ¿Por qué? Porque va a mejorar la distribución de probabilidades de la energía producida esperada por el inversor. Y cuando digo inversor es el que pone el dinero, porque los escenarios se van a hacer con P90, con P95 y con P99. Entonces, lo que yo creía que era rentable en P50 es un desastre en P90. Ahora, si ustedes le bajan las incertidumbres, la campana se afina, entonces el valor de P90 se va a acercar al valor medio. Así que, básicamente, la energía producida tiene una distribución de probabilidades. Y en los reportes de PBCIS hay una parte que tiene que estar y es el tratamiento probabilístico de la energía producida. Si están en una etapa donde no tienen base de datos, si están trabajando con datos NASA, bueno, mientras digan qué incertidumbres tienen, no hay problema. Probablemente los valores medios, quizás tampoco coincidan los valores medios, pero lo importante es la incertidumbre que tienen. ¿Por qué? Porque el proyecto un año puede producir esta energía, o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. Va a ir oscilando en función de la variabilidad que tiene el recurso solar, la temperatura y alguna otra variable. Así que es muy importante entender esto. Y fíjense que la campana de Gauss no es la curva de irradiancia, porque la curva de irradiancia parte de cero por acá y no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué lo aclaro? Porque muchas veces, ya me lo han dicho, lo he escuchado y lo he visto, que se, digamos, compara la campana de Gauss o se le dice campana de Gauss a la curva de irradiancia. No tienen nada que ver. Quizás la forma un poquito, pero no tiene nada que ver. Hay un montón de cosas que tienen formas parecidas y no por eso estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué es importante esto? Porque después lo vamos a vincular con la parte económica y la parte financiera. ¿De qué manera? De la siguiente, vamos a hacer en modo bloques. Ahora toda esta caja negra
es el parque solar, que recibe H sub T, intercambia energía en forma de calor por diferencia de temperatura, y la temperatura es una variable aleatoria, más alguna otra que esté acá intercambiando cosas con nuestro sistema caja negra. O sea que la energía producida también responde a una cierta distribución de probabilidades, no importa cuál. De hecho, si esto lo simulan, por ejemplo con Monte Carlo, en Excel, que es fácil, pueden ponerle distribuciones distintas a la de H sub T, a la de la temperatura. Por decir, si esto responde a una distribución de Weibull, una distribución X, bueno, por acá va a salir una combinación extraña debido a estas distribuciones. Y si la energía producida tiene esta forma, cuando yo evalúo el proyecto económico, la inversión va en signo negativo, acá tengo dinero, le vamos a poner en dólares, y estos son los ingresos. Vamos a suponer a tarifa fija durante todo el horizonte del proyecto. Es una suposición básica que no sucede en la realidad, pero es para explicar el concepto. Estos son los ingresos y estos son los costos operativos. Esto se llama CAPEX, esto se llama OPEX. Cuando el área de los ingresos es igual al área de la inversión más los costos operativos, en ese punto estoy en un punto de equilibrio, ¿no? Eso se llama punto de equilibrio. Si no tenemos en cuenta el valor del dinero en el tiempo, se llama punto de payback. Bueno, hay un montón de formas de analizar ese balance de áreas haciendo un análisis gráfico. Ahora bien, dos preguntas. ¿Por qué esto tiene pendiente? Por la degradación de los paneles. Fíjense que vamos tomando de alguna variable porque si no, lógicamente ni siquiera lo podría dibujar. Pero es interesante que vayamos pasando en limpio todo. Ahora, si los ingresos son precio por cantidad y el precio es la tarifa y la cantidad de la energía producida y esto es una variable aleatoria, los ingresos serán una variable aleatoria también. Así que esto que estoy viendo acá es el valor en P50, pero bueno, hay escenarios. O sea que esto tiene un valor medio y una cierta probabilidad de ocurrencia tanto para arriba como para abajo. A nosotros nos interesan los valores de abajo. ¿Por qué? Porque si evalúo los ingresos en P90, mis ingresos en P90 van a estar tan abajo como me lo indique la distribución de probabilidades. Mientras más incertidumbres, más se aleja el valor de P90 del valor central. Y si evalúo el valor de P90 para una cierta distribución, ¿qué pasa con este punto de payback? Se desplaza hacia la derecha. Y si evalúo el valor en P99, esto se sigue corriendo. Y si ahora al modelo le cambio el nivel de incertidumbre, estas dos líneas que dibujé verdes, como la curva se vuelve más picuda, se acercan al valor central. Si tengo más incertidumbres, se alejan del valor central. O sea que el payback también puede ser una variable aleatoria en el estudio de los resultados. El LCOE puede ser una variable aleatoria. La TIR puede ser una variable aleatoria. Lo que vamos a hacer es tratar de hacer que todo se parezca a la primera parte del curso. Todo más estable, todo bien valor P50. Y eso se logra reduciendo incertidumbres. ¿Cómo? Comprando la base de datos, por ejemplo, con un papel y una garantía que dice el error. Y bueno, entonces tenemos más certidumbre. Y lo que digamos como resultado, bueno, va a estar dentro del entorno de lo real y después veremos si pasa o no pasa, ¿sí? Porque puede que los resultados no den. Hay un montón de cosas para analizar, ¿sí? Y bueno, justamente esta parte es lo que lo hace interesante. Es esto, es ver si un proyecto va o no va, se van a ir dando cuenta de dónde ajustar las perillas para finalmente obtener valores probables aceptables. Porque lo que nosotros vamos a tener es un rango de aceptación para la TIR, un rango de aceptación para la energía producida, etc.